ustedes, señores jueces, señores magistrados, se les presenta la importante misión de comenzar de nuevo con la justicia penal, de levantar los cimientos de un edificio que no tengo ninguna duda, con el pasar del tiempo lucirá tan sólido en sus principios como ahora se nos presenta el juicio de amparo. Juzgadores federales construyen una etapa histórica en la impartición de justicia penal. Fueron convocados todos los juzgadores federales que tienen competencia para aplicar e interpretar el Código Nacional de Procedimientos Penales. Estamos convencidos que la capacitación es el único medio que nos permite mantener o lograr la excelencia de los juzgadores federales de nuestro país. Analizan casos concretos y proponen criterios jurídicos que garanticen el respeto de los derechos tanto de la víctima como del imputado. Los fallos de los tribunales federales, especialmente en la jurisdicción de amparo, son los que van articulando poco a poco la interacción de todos los operadores del actual sistema penal acusatorio. Sistema que a un año de su implementación ha cumplido con el objetivo de resolver los asuntos más rápido, a través de soluciones alternas como el procedimiento abreviado. Asuntos que antes llevaban años, ahora son resueltos en 117 días. Moderando las 11 mesas de trabajo estuvieron ministros de la Suprema Corte y consejeros de la Judicatura Federal. Por esas razones agradezco venir solo de moderador y precisamente para tocar uno de los temas que resultan interesantes y van a resultar cada vez más trascendentes, que es precisamente el de la sentencia condenatoria y el pronunciamiento. Algunos no solo son testigos de la consolidación del nuevo sistema, sino que participaron en su creación y diseño. Desde entonces, han procurado que todo sea por mejorar el servicio de impartición de justicia. Que no tuviéramos una influencia extranjera, que realmente el nuevo sistema de justicia penal tuviera el color de México. Y eso lo logramos hasta en nuestro proyecto de Código de Procedimientos Penales, que fue aquel proyecto de Código Federal. Así, después de 3 días de trabajos, más de 30 horas de análisis y debate, se realizó el tercer Congreso Nacional, el nuevo sistema de justicia penal desde la óptica del juicio de amparo. Hoy, viernes 16 de junio del año 2017, me congratulo en clausurar los excelentes trabajos de este Congreso Nacional de Interacción del Sistema Penal Acusatorio y el Juicio de Amparo a un año de la implementación. Felicidades y muchas gracias. Se cumplió un año de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Ahora los impartidores de justicia hablan sobre cómo armonizar el juicio de amparo con las nuevas reglas para impartir justicia en materia penal. Soy Verónica González, comenzamos. Estamos con el magistrado Jorge Antonio Cruz Ramos, él es consejero de la Judicatura Federal. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Magistrado, cuéntenos en qué consistió, cómo organizaron este tercer Congreso Nacional para hablar sobre el nuevo sistema de justicia penal, pero con su vinculación, que es un poco complicada, con el juicio de amparo. Bueno, como usted lo dice, es el tercer Congreso Nacional para analizar el nuevo sistema de justicia penal, pero desde la óptica del juicio de amparo. Esto pues se organizó precisamente por la constante evolución que ha tenido en la interpretación el nuevo sistema de justicia penal, pero particularmente, pues como todos sabemos, vienen las reformas de 2008 que cambian a este sistema de corte acusatorio, vienen las reformas de 2011 que establecen pues, los derechos humanos de una manera más específica, diría yo, en la Constitución General de la República, y había una dispersión de normas. Después viene el Código Nacional de Procedimientos Penales, y esto ya da pauta a que se comiencen a generar criterios un poco más sólidos en relación con esto. Por fortuna,
puntualmente el Consejo de la Judicatura, el ministro presidente, quienes integraban el Consejo de la Judicatura en ese momento. Se hace un gran esfuerzo, la Suprema Corte, y se instala un centro de justicia penal o una sala provisional en toda la República. Y comienza poco a poco a luz de criterios novedosos de interpretación de las normas, de tratar de acercarse a la sociedad, de conocer qué piensan los operadores, y esta experiencia que primero desde luego se da en los centros de justicia pasa al amparo a través de la promoción de estos juicios de amparo. Y la óptica del amparo es muy importante, pues precisamente porque analiza desde el punto de vista constitucional la regularidad de los actos que van emitiendo a través de las audiencias los jueces de los centros de justicia. Analizar pues cada una de sus actividades es muy importante, y hoy, partiendo de la idea de las distintas formas en que se vive en la República los sistemas de justicia, resulta trascendental que se reúnan los jueces y magistrados y analicen los pequeños detalles que van surgiendo ya de la práctica para ver de qué manera se imparte una mejor justicia para la sociedad. Mencionaba usted desde el año 2008, cuando se aprueba esta reforma constitucional, nosotros pudimos observar, les fuimos dando seguimiento a todas las acciones que dio el Consejo en cuanto a capacitación, pero ya al acercarse esta fecha de cuando entró en vigor y en todo a nivel nacional, vimos cómo se aceleraron los trabajos de capacitación. Este Congreso, Tercer Congreso Nacional, ¿es parte de esa capacitación permanente que...? Desde luego que es la capacitación permanente. Un juez de distrito no puede dejar de capacitarse, un juez del nuevo sistema tampoco, porque además está la realidad humana. El poder reunirse, jueces y magistrados, el poder platicar, el poder exponer con toda tranquilidad, con toda libertad sus pensamientos en las distintas mesas de trabajo, abre los ojos no solo a ellos, sino también a quienes los estamos escuchando. Nos permite ver el sistema de justicia penal en la forma en que ha venido avanzando, cómo nos acercamos, insisto, a la sociedad y cómo damos este mensaje de que la sociedad puede estar segura de esa permanente, constante, cada día más grande capacitación de los jueces de distrito para poder impartir la justicia que la sociedad merece y la justicia que los jueces quieren dar, que ese es un aspecto muy importante. Consejero, ¿usted qué le podría comentar a las personas, al ciudadano común, que no tiene nada que ver con los abogados, con los jueces, y que tienen esta percepción de que en el nuevo sistema de justicia penal pues no les gusta tanto la idea de que las personas, el imputado, pueda llevar a cabo todo su proceso en libertad? Bueno, son parte de las garantías que establece el propio sistema, el tratar de que solo a través de una medida cautelar que sea bien razonada por el Ministerio Público y que convenza al juez, lleve al ánimo del juez, le demuestre al juez que es necesario que como medida cautelar, pues precisamente se imponga la prisión preventiva, o bien en algunos casos que señala el propio código, pues establece la prisión preventiva oficiosa. En esos casos, pues no hay nada que discutir. Pero en términos generales partamos de la idea de la presunción de inocencia. Entonces, por eso algunos de estos procesos se llevan desde luego en libertad, porque nadie puede ser tratado ni siquiera como culpable mientras no se demuestre y no exista una sentencia firme que precisamente demuestre, defina no solo los elementos del delito, sino una responsabilidad, la forma de la comisión, y bueno, pues establezca la sanción correspondiente. ¿Usted considera que además de esta capacitación de todos los operadores del sistema, nosotros como ciudadanos también debemos involucrarnos y estar pues enterados de cómo funciona, como para que como sociedad completa podamos llegar a pues obtener el éxito que queremos de este nuevo sistema? Desde luego que toda la sociedad debe estar enterada. La educación es la base para resolver los problemas que tiene la sociedad. Una sociedad que tiene acceso al conocimiento es una sociedad que puede entender las razones del por qué se actúa, tanto por las personas, por nuestros vecinos, por quien sea, como por las autoridades que están obligadas a ejercer el derecho.
A veces pensamos que los derechos que tenemos en una constitución, en un código, etcétera, son cosas que no están vivas. Pero no nos ponemos a pensar, por ejemplo, que si yo tengo la oportunidad de salir al parque a correr a las 10 de la mañana, a las 11 de la noche, es porque tengo la libertad de tránsito. Que si me puedo reunir con mis amigos para ir a tomar un café o ir al cine, es porque tengo esta libertad de reunión. Que tenemos una constitución que está viva, que simplemente lo que necesitamos es hacer conciencia de cuándo estamos ejerciendo los derechos que tenemos. Y dentro de todo esto tenemos el cambio del sistema de justicia penal, que es desde luego trascendental en la historia de México. Finalmente, señor consejero, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué acciones seguirá poniendo en marcha el Consejo de la Judicatura Federal para continuar con esta capacitación, con esta actualización de los conocimientos, en particular pues en el caso del sistema penal? El nuevo sistema de justicia penal es, como usted lo dijo, una capacitación constante. Van surgiendo siempre nuevas maneras de analizar las cosas, van surgiendo las tesis de los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia que dan pauta a que los tribunales piensen de una manera diferente o bien pues reconozcan y estén seguros de que lo que hicieron es la forma en la que va a ser la interpretación de algunas normas. La capacitación es constante, es parte de ser juez de distrito, de ser magistrado de circuito. Hoy está este congreso, pero de manera paralela hay otro tipo de capacitaciones siempre, tanto en el Instituto de la Judicatura Federal como en las extensiones en toda la República, y desde luego los conversatorios que se tienen entre los jueces y los operadores del sistema de justicia para que todos tengamos una misma manera de entender este muy importante nuevo sistema que pues esperemos que sea un éxito como lo está haciendo. Con la participación de todos, ¿no? Con la participación de todos, incluida desde luego la sociedad. Muy bien. Consejero Jorge Antonio Cruz Ramos, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Al contrario, le agradezco a usted la invitación. Pues muchas gracias. Ha sido motivo de una contradicción de tesis que hemos estado analizando en la primera sala. Y no ha sido un tema fácil, es un tema bastante complicado porque tenemos que hacer efectivo las etapas y todo el sistema que actualmente nos rige y hacerlo compatible con nuestro juicio de amparo. Creo que estamos experimentando un punto de quiebre en la implementación de este nuevo sistema y desde luego en la relación, en los encuentros y desencuentros que cotidianamente experimentamos respecto de nuestra legislación de amparo frente a la estructura de nuestro nuevo juicio penal oral y acusatorio. Desde luego estamos sustituyendo el sistema de justicia penal mixto por este de corte acusatorio, adversarial y oral, y también estamos viendo la interacción de este nuevo sistema con nuestro sistema de control de derechos fundamentales. El sistema de justicia adversarial, como dijo Churchill respecto de la democracia, es el peor de todos, excepto todos los demás. Y claramente enfrentamos hoy los problemas reales de la implementación, de la quizás falta de planeo, de recursos en todos los aspectos de la integralidad del sistema. Ciertamente la deficiencia en el entrenamiento de nuestros policías para presentar la evidencia ante los juzgadores.
Perú también se aplica el sistema penal acusatorio. Y para ver cuáles son las reglas y cómo está funcionando este sistema, está con nosotros Jorge Luis Salas Arenas. Él es juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Bienvenido. Muchas gracias, le agradezco su bienvenida y la calidez de la gente aquí en México, que no es nueva para mí. Ya conozco cómo son de generosos y de bondadosos los mexicanos. Bien, pues muchas gracias y siéntase bienvenido. Compártanos la experiencia que ha vivido su país al implementar un sistema de justicia penal acusatorio. ¿En qué momento y cómo les ha ido? Nosotros tuvimos, antes de este nuevo modelo que se aprueba en el año 2004, pero se pone en marcha en el 2006 y de modo paulatino, y Lima todavía no ha entrado del todo, sino solo en parte, a regirse por estas normas. Antes de este modelo procesal tuvimos un código que es el 1940, con el que se manejaba la justicia penal de otra forma, ¿no? Desde una perspectiva más bien inquisitiva, aunque ciertamente se fue reformando, se fue modificando y acercándola en algo a los modales democráticos. Pero teníamos también un procesamiento célere que se llamaba el proceso sumario, y además de que teníamos inquisición, teníamos el sumario. El sumario es un proceso en el que el juez está totalmente prevenido, porque él juzga aquello que investigó y se difundió, es decir, se extendió de ser para 4 o 5 delitos cuando se pensó en él en los 80, se extendió al 70% de los tipos penales en el Perú, y la justicia común, la justicia cotidiana se hacía como el sumario. Entonces, el cambio de modelo ha significado una importante transformación, porque allí donde el juez investigaba y juzgaba, ahora el juez de investigación preparatoria controla la investigación, que es el Ministerio Público, y solo juzga el juez de juzgamiento unipersonal o colegiado en primera instancia, de modo que hay separación de funciones. En segundo lugar, teníamos una etapa con el viejo modelo muy débil, muy tenue, intermedia, prácticamente era una formalidad. Hoy día tenemos una etapa intermedia, que es una etapa de saneamiento procesal bastante sólida, a cargo del juez de investigación preparatoria, y el juzgamiento era más bien ciertamente el lugar, el plenario democrático, aunque hoy día con reglas más precisas y más claras que permiten que la justicia llegue de mejor forma, porque es un servicio ciertamente, desde que se expropió la venganza privada al hombre primitivo, los jueces tenemos el deber de decir justicia en equidad, ¿no? Y entonces las reglas del acusatorio, que son diversas en los distintos países, hacen que esta fórmula acusatoria que tenemos en el Perú permita un juzgamiento regularmente célere, aunque ciertamente la sobrecarga con la que hoy día está el Poder Judicial hace que se produzca un fenómeno de cierta lentitud. El Poder Judicial en el Perú necesita más jueces y necesita más infraestructura y más tecnología para poder atender adecuadamente las demandas de justicia. Hablaba usted en la conferencia magistral que dictó en este tercer Congreso Nacional, hablaba usted de los mitos que rodean al nuevo sistema. ¿Qué es lo que ha ocurrido en su país? Bueno, tuvimos varios mitos y aún todavía persisten en algunas personas, ¿no? Se decía que el proceso penal era necesariamente oral, contradictorio y público, y que si no era oral, contradictorio y público no era proceso. Eso llevó a que algunos colegas, por ejemplo, hicieran las audiencias de juzgamiento de las víctimas de violación de la libertad sexual públicas, las hicieran públicas, porque tenía que ser el proceso público, ¿no? Porque si no, no era una audiencia, ¿no? Entonces, felizmente eso ha cambiado, se les ha hecho ver a estos colegas de que su interpretación de la publicidad no puede herir
otros principios también trascendentes, ¿no? Como otros derechos de las víctimas, ¿no? Digamos. El no revictimizar a quien ha sido agraviado y colocar en público su condición. Ciertamente los colegas decían, pero si no estamos dando su nombre, estamos solo dando su inicial. Así dieron las iniciales. El tema es que no podía hacerse y no puede hacerse público un procedimiento de esa naturaleza. Entonces, ha habido cierto sesgo en esa materia, ¿no? Luego está el tema de la aplicación del código en algunas cuestiones, como la obligatoriedad de la presencia del apelante para las incidencias, ¿no? La ley decía y dice que su presencia es facultativa. Y entonces los colegas entendieron que aunque la ley diga que es facultativa, tenía que ser obligatoria porque si no estaba presente no podía haber audiencia porque no iba a haber contradicción. Entonces, parece impecable ese razonamiento, pero es que en el acusatorio, según el modelo peruano, no es obligatoria la presencia y lo que hay que hacer es dar cuenta de su recurso, de su escrito, su pedido de apelación. Hablo de apelación de autos, no apelación de sentencias, ¿no? Que allí sí que es obligatoria su presencia. Que esté presente. Y entonces, tras dar cuenta, se produce la respuesta o contradicción al planteamiento escrito. Perdón. El planteamiento escrito propone la tesis y la contradicción oral, la antítesis, y no hay réplica porque no está presente el interesado, y con eso el juez cierra el tema y puede pronunciarse. Han habido causas incluso de presión preventiva en que no concurría el interesado porque lo podían poner preso, precisamente porque estaba ordenada su prisión. Por no haber concurrido el procesado, se le declara improcedente su pedido, su recurso de apelación porque no tiene interés. A mí me parece pues un poquito grave ese tema, ¿no? Delicado. Entonces, felizmente esos temas han quedado superados. Pero esos riesgos de una interpretación excesivamente sesgada existen, ¿no? Entonces, es bueno, por tanto, hablar de esas costumbres que no fueron buenas, que sin embargo se llamaban las buenas prácticas, ¿no? Para que los colegas que tienen en desarrollo la implantación de un proceso puedan medir qué es lo que conviene y qué es lo que no. Difícilmente un extranjero puede decirle a alguien lo que tiene que hacer, ¿no? Difícilmente lo puede hacer en su tierra, y con mucha mayor razón en una tierra ajena, ¿no? Pero lo que sí puede mostrar es, en un ámbito de respeto a los colegas de México, señalarles cuáles son, según cree quien expone, los problemas que han habido en la implantación del nuevo modelo procesal, para que si lo tienen a bien consideren el no incurrir en ellos. Exacto. O si estiman que el planteamiento más bien del ponente es equivocado y que eso se debió hacer, bueno, ya tienen una razón más fuerte para estar convencidos de lo que están haciendo. O sea, eso es lo que tiene el planteamiento de la antítesis, tiene esa ventaja. Finalmente, consolida al que está en la antítesis o convence o por lo menos inquieta al que puede aceptar la tesis. Pues finalmente, ¿cómo les ha ido en esta parte que tiene que ver con la máxima publicidad? Aquí en México fue uno de los puntos pues importantes porque la gente quería estar cerca, quería cerciorarse por sí misma de cómo se tomaban las decisiones, de ver la actuación del juez en vivo. ¿A ustedes cómo les ha ido con esa parte? Este es un criterio totalmente personal, no comprometo por tanto al Poder Judicial con mi criterio, asumo yo lo que estoy diciendo. Yo creo que hasta el juicio la publicidad debe ser limitada, hasta el juicio, porque la presunción de inocencia hay que respetarla. Pero eso que estoy diciendo no se practica en el Perú, porque hubo una fuerte influencia de la publicidad a todo nivel, al punto que acabamos de conversar de cómo se publicitaban los asuntos delicados, ¿no? de violación de la libertad sexual. Entonces, si se publicitaban los de violación sexual, ¿qué no se dirá pues de los robos, de las estafas o defraudaciones, en fin, de las, todo? Y entonces, en la prisión preventiva,
el juez hace pública la prisión preventiva, incluso a riesgo de que ulteriormente la persona quede ¿en libertad o absuelta? ¿Qué pasa con el absuelto? Yo creo que el juez en el plenario, a nombre de la sociedad, con una acusación controlada, sujeta al acusado a los rigores del procesamiento ante la colectividad. Porque tiene una acusación que, aunque no ha roto la presunción de inocencia, ciertamente de alguna forma la cuestiona válidamente, porque si no, no habría juicio. En cambio, para el que se pide una prisión preventiva, no hay acusación. Y eso, creo yo, hace que sea más complicado el admitir que sea exhibido públicamente, ¿no? O que se le ponga la cámara o el micrófono en la cara para conseguir una declaración, con además el siguiente detalle, ¿no? Le ponen el micrófono al señor detenido, al señor procesado, y le preguntan si es el reportero, ¿no? Usted ha hecho tal cosa, ¿no? Entonces él dice, sí, cínicamente, dice que cínicamente, ¿no? Si dice que no, se niega a colaborar con la justicia. Entonces, ese hombre está perdido, ¿no? Es que esta es una materia que va más allá de la experticia del reportero. Tiene que ver con la libertad de las personas, con la dignidad de las personas, aunque no estuvieran presas. Tiene que ver con la dignidad. Y creo que los jueces garantes de la dignidad, en la medida que nos corresponde, tendríamos que tener cautela de exhibir aquello que se encuentra en una etapa anterior a una acusación controlada, admitida bajo control. Tendríamos que tener cautela. Sí, y ahí decirme, bueno, no puedo exhibir a este señor porque es un presuntamente inocente. Claro, todavía no se le ha juzgado y no se ha determinado si realmente... No está ni acusado. Nada. Pues muchas gracias, juez Jorge Luis Salas Arenas, por habernos acompañado en el programa de hoy y por presentarnos pues todo un balance, ¿no?, de la experiencia que ustedes han tenido y sin duda enriquecerá a los trabajos que tengan aquí durante este Congreso a los jueces mexicanos. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias por la gentileza. Muchas gracias. Yo creo que tiene una trascendencia mayúscula como un elemento esencial de la propia audiencia intermedia en el proceso penal acusatorio, es que se depuren fácticamente los hechos, además jurídicamente los elementos que serán materia de controversia en la audiencia de juicio, a efecto de que lleguemos a una fase depurada en donde incidentalmente en la propia audiencia intermedia se haya llevado a cabo todas las acciones necesarias para tener una audiencia de juicio limpia. El hecho de que exista un pronunciamiento en la audiencia intermedia para depurar a través de la exclusión probatoria y la propia admisión de pruebas, pues llevará a que el Tribunal de Enjuiciamiento se centre y focalice sus esfuerzos en desahogar los elementos de prueba admitidos en la propia audiencia intermedia y llevar a un elemento material del análisis de la contienda sobre el hecho delictuoso, la responsabilidad y con su posterioridad de determinarse el delito, la aplicación de las penas. Esta interpretación que tratamos de hacer del artículo 107, fracción quinta de la Ley de Amparo, digamos que sería novedosa, puesto que la Suprema Corte ha acotado cuando se afectan materialmente derechos sustantivos y se ha dicho tradicionalmente que las cuestiones probatorias no son violaciones irreparables y que se deben impugnar en el amparo directo. Lo que nosotros sostenemos es que si tenemos un modelo de juicio que está en la propia Constitución y una de las condiciones de un juicio justo es que haya contradicción, es decir, que se puedan refutar las pruebas de la otra parte y además que el imputado cuente con una defensa plena, al no permitirle llevar sus pruebas a la audiencia de juicio, se ocasiona una violación material a esos derechos que debe ser reclamada en el amparo indirecto. Pues mira, yo me inclino por la posición de que sí procede mejor el amparo indirecto para cerrar la etapa intermedia
con la cuestión probatoria en el aspecto de cuáles son las pruebas que se van a desahogar en la etapa de juicio y así ya llegar a esa etapa de juicio con la definición de cuáles medios de prueba se van a desahogar. ¿Y qué es lo que están haciendo los defensores públicos federales en el nuevo sistema de justicia penal? Se lo vamos a preguntar al licenciado Joel René García Cervantes. Él es director del Servicio de Defensoría Pública aquí en la Ciudad de México. Así ¿correcto? es, sí. Pues bienvenido, licenciado, y explíquenos cómo les ha ido a los defensores públicos en lo que ya es un año de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, ya a nivel federal, ¿no? A nivel todo el país. ¿Cómo les ha ido? Pues fíjate que ha sido un gran reto. No ha sido difícil porque se ha tenido que cambiar muchísimas cosas. En primer lugar, se ha tenido que adscribir defensores públicos a los centros de justicia penal federal. Pero yo creo que uno de los grandes retos que estamos enfrentando ahorita en este momento es la situación de poder integrar más defensores a los centros de justicia penal federal, porque por las circunstancias de principalmente cargas de trabajo, ya hace necesario tener más en los centros de justicia penal federal. Por otro lado, también tenemos la cuestión de que en el sistema tradicional están bajando las cargas de trabajo, entonces la habilidad de las áreas administrativas del instituto es en el sentido de irlos pasando poco a poco, sin descuidar el sistema tradicional, ir apuntalando más al nuevo sistema y entonces sin perjudicar cambiarlos de adscripción a los defensores, al personal de apoyo. Entonces es un gran reto esta situación y yo creo que es uno de los principales retos que estamos enfrentando ahorita, la migración de los defensores hacia el nuevo sistema. Hacia el nuevo sistema. Y en lo que ya toca con su función en el día a día, ¿cuáles son los principales retos que han tenido que ir venciendo, ¿no? Ya en sus funciones como defensores? Pues yo creo que al igual que todos los operadores, día a día estamos aprendiendo de la experiencia que se nos va presentando, porque finalmente todos los operadores arrancamos al mismo tiempo, o sea, jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público, policía, los defensores que intervenimos acá. Entonces, todos los días vamos adquiriendo experiencia, pero también por otro lado, todos los días estamos enfrentando situaciones a veces totalmente desconocidas y entonces procuramos coordinarnos de tal forma que aprovechemos las experiencias de unos para que los otros se vuelvan retroalimentadores de los demás y cuando tengan una circunstancia similar puedan enfrentarla de la mejor manera. Lo que nosotros hemos podido notar al hablar con las personas que nos llegan a compartir su experiencia porque estuvieron involucrados en algún proceso o porque tienen algún familiar, es que cada vez la gente se va acercando más a la defensoría pública y va apartándose de los defensores privados. ¿Por qué está pasando esto? Pues mira, principalmente yo lo veo desde el punto de vista, los defensores públicos tuvieron la suerte de tener capacitación. Y una capacitación muy especializada, vinieron de la Universidad Alberto Hurtado de Chile a dar capacitación. También hemos recibido un importante apoyo del Instituto de la Judicatura Federal, que es la que está ahora a cargo de toda la capacitación de todo el personal del Poder Judicial, incluyendo los defensores públicos. Y la capacitación a veces, mejor dicho, la capacitación no es barata. Nosotros tenemos el privilegio que nos otorgan y entonces, desgraciadamente, los defensores particulares, hay algunos que no tienen recursos para tener una capacitación adecuada o los despachos grandes que tienen una capacitación adecuada, pues cobran unos honorarios muy altos y entonces a veces es imposible que la gente pueda pagar esos honorarios. Y además con nosotros tiene la garantía de que tienen esa capacitación, pero además como están adscritos a un centro de justicia penal federal, están de tiempo completo o están adscritos a las agencias del Ministerio Público donde se ven cuestiones del nuevo sistema o en tribunales unitarios, entonces esto les permite tener una especialización en la materia y yo creo que se debe principalmente a esos factores. ¿Cómo les ha ido en la parte de las habilidades que han tenido que ir desarrollando? Porque sabemos, porque hemos documentado los casos que ustedes llevan,
que aún en el sistema tradicional pues estaban realizando una buena defensa, una defensa adecuada. Pero ahora que pasamos a este sistema penal acusatorio con principios como la oralidad, la publicidad, ¿no? Que no es lo mismo que entregaran en expediente ahora frente incluso a la familia de la víctima o del imputado, ¿cómo les ha ido en esta parte? Bueno, este sistema, como ustedes pueden ver, es mucho más transparente o totalmente transparente, no porque el otro no lo fuera, sino por las circunstancias del otro sistema. Y aquí es público, es oral, todos los operadores están expuestos al escrutinio de la ciudadanía, entonces cometen un error e inmediatamente se nota. Entonces eso ha hecho que pues los defensores públicos con esa experiencia al principio, como todos nosotros, teníamos miedo, teníamos inseguridad, pero van adquiriendo esas habilidades conforme van llevando los asuntos y yo creo que van bien. Debe ser honesto, también hemos tenido algunas fallas por allá, pero el criterio del director general es si alguien falla, no mandarlo hasta atrás de la fila o hasta atrás de las bancas, sino se analiza cuál fue la falla, ¿no? En cuanto a la mejor conocimientos jurídicos o en cuanto a la capacidad de oralidad y eso, para darle mayor capacitación o reforzarlo con mayor capacitación y que vuelva a integrarse nuevamente al equipo de defensores que están actuando en el nuevo sistema. Afortunadamente han sido casos muy excepcionales. Y ese es un buen punto porque comentaban en un foro que el caso del Ministerio Público tenía ese problema. No había suficiente capacitación y además cuando cometen un error lo remueven y los pasan a otro asunto. Entonces ya ni siquiera les permiten a ellos como aprender de su propia experiencia y en este caso como a los defensores pues se les da mayor atención, ¿no? Digamos. Sí, porque además fíjate que los agentes del Ministerio Público, aquí es importante resaltar esto, el personal de la Procuraduría General de la República pues es mucho mayor que el de la Defensoría Pública. Entonces ellos entran a las audiencias y van grupos de 4 o 5 agentes del Ministerio Público contra 2 defensores que son los que están ahorita escritos o uno y la verdad es que sí ha sido un buen desempeño porque siempre ves a la parte contraria a tus intereses en un asunto y ves 4 o 5 gentes que pueden estar apoyando al que lleva digamos la pauta o la guía en ese asunto y si tú de repente pues ver tanta gente sí te impresiona, pero han logrado superar también esta situación nuestros defensores y eso les ha dado que tengan seguridad, que tengan mayor seguridad en sus audiencias, en el desarrollo de las actividades que tienen como personal profesional del instituto. Licenciado García Cervantes, le agradecemos mucho que haya estado en el programa de hoy. Agradezco mucho la invitación. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del artículo 405 y siguientes, se habla de que en el nuevo sistema de justicia, llegado el momento, tiene que dictarse la sentencia. Esta sentencia tiene que emitirse en una audiencia y en caso de que esta sentencia fuera pues, de carácter absolutorio, pues obviamente tiene sus consecuencias. Pero la sentencia condenatoria sería aquella en la que se determina que está acreditado el delito de manera integral, de manera plena, está probada la culpabilidad, la responsabilidad de aquella persona a la que se le procesó, se le consideró primeramente como una persona sujeta a la presunción de inocencia. Entonces una sentencia condenatoria sería aquella en la que hay tal grado de prueba que permite superar a totalidad, en su totalidad, la presunción de inocencia y por lo tanto se va a emitir la sentencia de condena con la consecuente pena que corresponde. Partimos de la garantía de legalidad de los principios que están en la Constitución, en donde nos establece la obligación de fundar y motivar todos los actos de autoridad y pues bueno, en esa idea es que debemos de fundamentar todos los actos, citar los artículos aplicables y sobre todo, pero sobre todo más motivar, ¿no? Motivar en materia judicial es la garantía con la que cuentan los juzgadores para poderse legitimar y poder realizar de cara a la sociedad la mejor función que tengan. Y bueno, en la mesa de la mañana se abordó un tema muy interesante en el sentido de las sentencias que dictan los jueces ahora en el nuevo sistema
acusatorio adversarial en el sentido de qué tanto debe de motivarse esta resolución. Y de manera muy interesante, parece que la mayoría de la mesa llegaron a conclusiones importantes en el sentido de que sobre todo los elementos negativos del delito van implícitos cuando se dicta una sentencia condenatoria, ¿no? Entonces me parece que ahí es el momento de poder desarrollar más la motivación y dejar obviamente más implícitos todavía la estructura de todos los elementos que integran el delito. Yo creo que debemos ser sensatos en que ya no podemos emitir sentencias gigantescas, debemos de ser concisos y precisos. Exclusivamente lo que se necesita, que es determinar, hay delito, el acusado cometió el delito y las calificativas o agravantes del delito y la pena a imponer. Obvio, hay debate en cuanto a si tiene que demostrar, tiene que justificarse si hay excluyentes o no del delito. Yo creo que si no son tema de debate en el juicio adversarial, no tenemos por qué hacer justificación alguna, pero es un tema que está todavía en la mesa de debate. ¿Quién revisa las resoluciones que toman los jueces de control, los jueces de distrito especializados en el nuevo sistema de justicia penal? Se lo vamos a preguntar a nuestro invitado. Él es Gonzalo Higinio Carrillo de León, magistrado de circuito. Bienvenido, magistrado. Gracias, Verónica. Gracias por invitarme a este espacio tan importante. Cuéntanos cuál ha sido la experiencia desde los tribunales colegiados, tratando de armonizar, como es el tema de este tercer Congreso Nacional, lo que es el juicio de amparo con el nuevo sistema penal acusatorio. Bueno, ha sido una experiencia verdaderamente muy rica. Tenemos 9 años de la reforma constitucional en materia de justicia penal en México, pero en realidad tenemos 1 año de operar la plenitud en todos los circuitos judiciales de nuestro país. Y este año verdaderamente ha sido un año de muchísima actividad en todos los órdenes, tanto en lo que hacen los señores jueces de distrito especializados en el nuevo sistema que tenemos adscritos en los diferentes centros de justicia del país, como la experiencia que estamos teniendo quienes revisamos sus decisiones en los tribunales unitarios de circuito habilitados como tribunales de alzada, y eventualmente cuando esas decisiones llegan inclusive hasta los tribunales colegiados de circuito. Justamente me parece que este tercer congreso que convoca el Consejo de la Judicatura Federal para poder analizar esta interacción que se da entre el nuevo sistema de justicia adversarial y acusatorio en materia penal y nuestro tradicional juicio de amparo, pone al descubierto muchísimos temas que nos llevan ya 3 días reunidos en jornadas intensas hasta de 12 horas diarias. Análisis, pero también increíble. Debate. Y desde luego que un intenso debate por la ricura de los temas, por lo controversiales que son todos ellos, pero desde luego por algo que los juzgadores no podemos desconocer, que es el fenómeno de que el derecho siempre es opinable y siempre es perfectible. Siempre hay la oportunidad de escuchar a través de un diálogo horizontal que se da entre nosotros los juzgadores, la opinión de los demás y la nuestra propia, y desde luego pues de llegar a un punto de acuerdo en algún momento a través de algunas de las decisiones que tenemos que aterrizar todos los días en nuestros tribunales. Yo comentaba en una de mis participaciones que en el caso de Monterrey, Nuevo León, que es en donde tiene su sede el tribunal que yo presido, estamos teniendo la experiencia de que los señores jueces están produciendo una intensa cantidad de sentencias definitivas ya con motivo de audiencias de juicio. Esto hasta hace medio año era una verdadera rareza en nuestro país porque se privilegiaban mucho las salidas alternas,
de solución a conflictos, se privilegiaban las formas también alternas a llegar a la etapa de juicio y verdaderamente era hasta difícil encontrar una sentencia. ¿Qué habían decidido los jueces a través de una sentencia? Hoy mi experiencia es que todos los días recibo en mi tribunal por lo menos 2 sentencias para ser revisadas producto de una audiencia de juicio, que es la última etapa del procedimiento en la primera instancia. Esto nos está permitiendo ver en la práctica cuáles son las distintas áreas de oportunidad que presenta el nuevo modelo de justicia acusatorio y adversarial. Una cosa es habernos llevado estos 9 años estudiando el Código Nacional de Procedimientos Penales, haciendo ejercicios de derecho comparado. Algunos hemos sido privilegiados con la oportunidad de ir y visitar otros países, conocer sus sistemas de justicia en materia penal. Yo he tenido esa enorme bendición, esa enorme oportunidad por parte del Consejo de la Judicatura. Puerto Rico. Estuvimos en Chile, en Colombia, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en distintos países. Y eso nos permitió, desde luego, tener una visión de cómo han operado en algunos países desde hace muchos años, como Estados Unidos. El propio Puerto Rico lleva 100 años operando bajo un modelo así. Otros más recientemente, como el caso de Perú, como el caso de Chile. Pero al menos llevarnos una idea clara de cómo han en la práctica ellos aterrizado un modelo así. El caso de México es un caso muy peculiar. De entrada, porque durante muchos años manejamos un modelo mixto de administración de justicia penal que muchos identifican con un modelo acusatorio, en donde además lo hacíamos interactuar con un juicio de amparo que tiene más de 150 años. Y que eran más o menos compatibles, ¿no? Y que eran bastante compatibles porque las reglas del amparo permitían operar el modelo tradicional sin menor dificultad. El problema es que hoy las reglas propias del nuevo modelo de justicia en materia penal y las del amparo pareciera que no tienen puntos de encuentro en todos los temas. Y justamente es ahí en donde todos los días, pues obviamente a través de la participación de todos quienes tenemos la responsabilidad de juzgar en este momento desde la trinchera del Poder Judicial de la Federación, tenemos que reflexionar a profundidad los temas que llegan a nuestros tribunales y desde luego compartirlos con nuestros equipos de trabajo y juntos tomar una decisión con un ingrediente diferente. Antes había mucho más tiempo para tomar las decisiones. Antes las decisiones se tomaban sin estar de cara al público, al pueblo presente en las audiencias. Hoy eso se tiene que hacer de cara al pueblo, de cara a nuestra sociedad, y rápido. Lo que privilegia sensiblemente el tema de la transparencia y desde luego con rapidez. Entonces está siendo una experiencia muy rica, muy intensa. De verdad, yo comentaba hoy que cada día nos ofrece oportunidades distintas de advertir áreas de oportunidad en el nuevo sistema. Yo no quisiera decir fallas en el código o lagunas, porque pues siempre el juzgador, me parece, sobre todo los juzgadores federales, porque así lo hemos hecho a través de muchísimos años, tenemos la enorme oportunidad de hacer compatibles las reglas ordinarias del sistema a las reglas constitucionales, y ese ejercicio de armonización es el que me parece a mí, Verónica, que puede en los próximos años hacer que adecuemos perfectamente nuestro juicio de amparo, que es tan querido, tan valioso, con las reglas de este nuevo sistema. Desde luego, sin desconocer que es un procedimiento que sigue reglas diferentes a las que nos tenemos que acostumbrar. Magistrado, ¿qué aspectos del juicio de amparo, ya interactuando con el nuevo sistema, son los más complicados? O en su experiencia, como decía, ahora sí diario está llegando los asuntos. Yo puedo proponer algunos ejemplos. Tradicionalmente en la apelación, por mencionar una actividad que yo en este momento realizo, en la apelación el magistrado de alzada tenía un fenómeno jurídico que se conoce como la jurisdicción de vuelta, a través del cual se le permitía a él reasumir a plenitud la jurisdicción del caso. Es decir, él en segunda instancia se convertía como que en el juez de primera instancia, que tenía toda posibilidad de enmendar cualquier error de las partes,
inclusive de suplir la queja deficiente en el caso concreto del imputado o del inculpado o del sentenciado. En la actualidad, el nuevo modelo no lo permite. Hoy se privilegia el principio de paridad procesal, el principio de igualdad de armas, el principio de contradictorio, que implica que excepcionalmente el juzgador, tanto en primera instancia como en segunda instancia, puede intervenir oficiosamente. Dice el Código Nacional de Procedimientos Penales solamente cuando haya violación manifiesta a un derecho fundamental. Si no, no. Nos trasladamos al juicio de amparo y el juicio de amparo todavía conserva las reglas de suplir la queja deficiente, no solamente cuando estamos ante la presencia de algún caso de la materia penal, sino inclusive cuando hay participación de grupos vulnerables o inclusive cuando hay la intervención de menores de edad. ¿Qué implica esto entonces? Que desde la perspectiva del amparo tendríamos que tutelar los derechos fundamentales, aunque tengamos que transgredir el principio de igualdad de armas o el de contradictorio o el de igualdad de contendientes. Y esta es la parte que nos está tocando en este momento privilegiar. Por otro lado, en el modelo tradicional, el amparo siempre era un instrumento para ir a él cuando había alguna violación sensible a derechos fundamentales que ameritaba de inmediato la intervención de la justicia constitucional. En el nuevo procedimiento adversarial, acusatorio y oral, las etapas procesales están muy definidas, se celebran por jueces que por obligación constitucional y legal no deben contaminarse con etapas anteriores al procedimiento, y entonces el amparo empieza a restringirse la posibilidad de ir a él, al menos eso es lo que se debate intensamente en este momento, cuándo poder ir al juicio de amparo indirecto y qué cosas poder reparar desde el amparo directo. Cuando en el modelo tradicional de justicia, en el amparo se podría reparar todo, cualquier cosa, lo pidieran o no lo pidieran las partes, precisamente por el beneficio de la suplencia de la queja deficiente. Esos temas que aparentemente están generando tensión en este momento, al menos un debate ideológico muy intenso entre nosotros, son los que tenemos que ir afinando en los próximos años, sobre todo porque ni debemos de trastocar las reglas de un procedimiento al que yo le apuesto muchísimo. Yo soy un profundo defensor del nuevo modelo de justicia, por supuesto que sí, pero también soy un profundo defensor de nuestro tradicional juicio de amparo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues una labor de armonización. Y sobre todo, fue una de las intervenciones que tuve yo en este Congreso, tener mucha prudencia para que en estos tiempos en donde estamos tratando de que las cosas marchen bien en beneficio de todos los mexicanos, en beneficio de la justicia, no hagamos que se quebranten las reglas esenciales de cada uno de nuestros dos procedimientos, pero sobre todo que no se fracturen, que podamos irlas encarrilando y llevarlas a un puerto seguro. Que puedan convivir. Yo creo que lo podemos hacer. La justicia federal tiene toda la capacidad de hacerlo. Las mesas que hemos visto a lo largo de este Congreso revelan una enorme experiencia, una enorme capacidad de los juzgadores, tanto magistrados como jueces, y si tenemos esa infraestructura, yo creo que lo podremos lograr. Y poco a poco vamos a ir logrando puntos de encuentro, sin duda que así va a ser. Y no cabe duda que este tipo de foros, este tipo de encuentros que tienen como jueces y magistrados federales, les enriquecen, ¿no? Y contribuyen para llegar a este objetivo. Sí, bien, pues, magistrado Higinio Carrillo, le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Al contrario, Verónica, gracias a ustedes y de verdad me da mucho gusto estar en el canal judicial, al que quiero mucho desde hace muchos años. Muchas gracias. Así llegamos al final de este programa especial del Consejo de la Judicatura hoy. A nombre del equipo de producción le agradezco su atención y lo invito a que se quede en la señal del canal judicial.